¿Bailamos? ¿Qué? ¿Que si bailamos? ¿Cómo? ¿Juntos? ¿Conoces otra forma? Sí. Tú bailas ahí y yo bailo aquí. Sueltos. Sí. ¿Por qué? No sé, no creo que funcione. Ya. Porque tú eres anárquica. Y tú eres muy serio. Y tú eres un poquito imprevisible. Y tú eres demasiado técnico. Es que no sé si puedo fiarme de ti. Claro, porque como tú lo tienes que tener todo medido... Como para ti todo es la creatividad. Y como para ti solamente existen los resultados... Ya, porque tú eres la cultura. Y tú eres la empresa. Mira, esto no va a funcionar. No, no lo creo. Aunque yo podría ayudarte a mejorar tu imagen. Yo podría apoyar tus proyectos. Yo podría darte ideas nuevas. Yo podría darte visibilidad. Yo podría descubrirte escenarios nuevos. No funcionaría. Pero... Aunque... No. Continúa. ¿Bailamos? No me contestes todavía, ¿vale? Déjame que te presente antes a unos profes de danza y algún que otro bailarín, ¿eh? Buenos días. Bienvenidos a estas jornadas dedicadas al diálogo entre la empresa y la cultura. Para que haya una buena coreografía, lo primero es marcar bien el ritmo y no pisar a nuestra pareja. Pero sobre todo tenemos que tener muchísimas ganas de compartir. Y para demostrarnos todo esto, tenemos aquí a nuestro primer bailarín, nuestro primer valiente. Vamos a dar la bienvenida, por favor, a Robert Muro. Me está encantando. Estoy encantada de haber aceptado tu invitación. No solamente porque me encante bailar, porque además es que creo que es realmente importante que se cree un marco de colaboración entre la empresa y los proyectos creativos. Pues vamos a tener a lo largo de la mañana ponencias, vamos a tener los resultados de una encuesta y vamos a tener muchos momentos de inspiración con las experiencias que nos van a contar. Inspiración. Pero bueno, habrá que empezar por el principio, ¿no? A ver, ¿a ti te gusta bailar o qué, Robert? A mí me gusta mucho bailar. Me gusta mucho el reggaetón, pero... ¿El reggaetón? Pero siempre he querido aprender claqué. ¿Ah, sí? Sí. El claqué para mí es como un juego de sonidos secos, pero muy ordenados, que tienen un toque como numérico. ¡Ay, números! Me encantan los números musicales, me gustan todos, me gustan... Tranquila. No, ya tendrás ocasión de contagiar el entusiasmo por la música y por el baile. Ahora vamos a empezar a contar un poco de qué va esto. Bueno, vale, pues... Un poquito de marco. ¿Te parece? Yo te dejo, ¿vale? Yo me voy a bailar, que es lo mío, y te dejo a ti haciendo el marco ese, que es lo tuyo. Venga, hasta luego. No te olvides de... Si tardo más de 10 minutos, me fusilas. Vale. ¿Lo has dicho tú, No tienes años. Bueno, me ha tocado de telonero, es decir, que me ha tocado de introductor y de presentador un poco de esta jornada. Nuestra idea es que sea un encuentro de debate y de reflexión, como decía, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿Y de qué me gustaría a mí que situar los primeros ladrillos de esta pequeña construcción que vamos a hacer hoy? Pues de 3 o 4 cosas, a ver si me da tiempo a decirlas todas. La primera sería el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué la cultura es importante? ¿Por qué necesitamos hablar de cultura y colaborar en este territorio que es mezclar en el baile a cultura y empresa? Yo diría, aunque tenga un toque poético lo que voy a decir, que la cultura, el arte, permite que entendamos el mundo y que nos entendamos a nosotros como ninguna otra actividad puede permitir. El arte y la cultura expresan con una pasmosa pero inefable precisión lo que es el ser humano, las características radicales de raíz del ser humano. Es lo que explica su capacidad de
enamorar a través de poemas, de emocionarse con un toque de violín. Es lo que explica que para nosotros Ulises, el Quijote o la arquitectura griega clásica suponga reconciliarnos y entender que hay una línea de continuidad en el ser humano, ¿no?, en la que ahora somos depositarios y que tenemos que defender y transmitir. Nos dice también la belleza cosas sobre cómo nos podemos relacionar con el mundo. En momentos en que las situaciones que vivimos, ¿no?, son críticas, son de dificultad, de violencia, de guerra, de desigualdad, entender el mundo desde la perspectiva del arte y de la cultura, acercarnos a él y hacerlo como el cristal por el que miramos, permite que mejoremos esa visión del mundo. Que frente al miedo a la diversidad, el miedo a la diferencia, pongamos por delante la pasión por la belleza, o entender el mundo como una suma de diferencias bellas, ¿no? Por eso estamos aquí. Este es el trasfondo. Seguramente no es lo que está en el primer plano, pero esto es lo que nos debería unir. Que el arte y la cultura nos hacen entender el mundo de una manera diferente y mejoran, aportan al mundo cosas, ¿no? Bueno, la segunda cosa que quería contaros tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con el mundo. Me hacía falta una pelotita para explicarlo. Seguramente muchos de vosotros y vosotras conozcáis el caso de Bután. En Bután, hace aproximadamente 40 años, coronó a un nuevo rey. Es una monarquía constitucional, pero coronó a un nuevo rey. Y ese rey decidió, en sus primeras intervenciones, decidió plantear que la felicidad de su pueblo debía ser medida con diferentes parámetros a los del dinero, con diferentes parámetros a los de el Producto Interior Bruto. Él dijo que lo que iba a proponer él para medir la felicidad de su pueblo era la felicidad interior bruta y no el Producto Interior Bruto. Y en la felicidad interior bruta él planteaba varias claves de fondo, varios pilares, ¿no? La sostenibilidad económica y equitativa, el buen gobierno, y uno de ellos clave era la promoción de la cultura, la preservación y promoción de la cultura. Y es que en el mundo nosotros nos hemos acostumbrado a medir la pobreza por lo primero que vemos, que es la cantidad de miseria, la cantidad de violencia, el Producto Interior Bruto. Y probablemente, si midiéramos las cosas de otra manera, llegaríamos a la conclusión de que eso, la pobreza, por ejemplo, que es la carencia de alimentación, de alimentos, problemas de salud, falta de educación, de vivienda, también de cultura, es un resultado. Y nosotros debemos concebir algunas de esas cosas como una palanca de transformación. O sea, la educación y la cultura y su estado numérico no es el resultado de algo. Debe ser para nosotros, para las empresas y para los agentes culturales, en este nuevo modelo que os vamos a proponer, una palanca de transformación. La tercera cosa, que también tiene que ver con el mundo, es cómo en Occidente organizamos esto de la cultura. En Estados Unidos, pues es diferente, claro. En Estados Unidos, por ejemplo, sabéis que la cultura prácticamente no tiene intervención pública. Puede ser, no sé, en torno al 10%, 10-15%, dependiendo de algunos analistas, de los análisis que hacen, pero es muy baja, ¿no? Y sin embargo, buena parte de la actividad artística y cultural está asentada, por un lado, en la aportación de empresas, fundaciones, individuos que financian sus actividades, y por otro lado, de los resultados que en la gestión tienen esas organizaciones culturales. Es un modelo con notables defectos, como podéis suponer, porque
hay amplias zonas del territorio que no tienen servicios culturales. En Europa, y fruto de la Revolución Francesa, en los estados democráticos, los procesos democráticos que se establecieron, otorgaron a los estados la responsabilidad de servir a los ciudadanos en diferentes ámbitos. Cubrir las necesidades de salud, de educación, también de cultura, ¿no? Esto es algo que ha generado un modelo en que las instituciones públicas tienen una notable responsabilidad en el devenir cultural de los ciudadanos. De hecho, pues, hay diferentes grados en esto, desde España y Alemania, por ejemplo, en el que prácticamente el 70% de la actividad cultural a nivel presupuestario y de intervención es pública, hasta modelos como el inglés, en el que tienden a equilibrar lo que las instituciones culturales generan para ingresar fondos, lo que generan con su propia actividad, venta de entradas, merchandising, etcétera, negocio, digamos, lo que las fundaciones y el sector empresarial aportan y la financiación del Estado. ¿De acuerdo? Nosotros, en nuestro país, y fruto de la evolución de los últimos años, estamos en un devenir en el que cada vez más la acción cultural está sometida a una reducción presupuestaria de las instituciones públicas de todos los niveles, y eso ha dado paso a dos cosas curiosas. Una, que las instituciones culturales se han dinamizado a sí mismas para generar recursos, para generar autonomía, para generar capacidad de intervención, de creación y de exhibición de su obra, de su creación, sin contar con las instituciones públicas o contando menos cada vez. Y por otro lado, ha sido un territorio abierto al mundo de las empresas que han considerado que pueden apoyar y sacar sus propios beneficios, ¿no? Yo creo que es una situación interesante y de futuro. Sabéis que las empresas tienen 4 modelos, prácticamente tienen 4 modelos. El modelo empresarial, y al margen de lo que Milton Friedman decía, que la verdadera obligación de las empresas es ganar dinero. Al margen de eso, que yo creo que es un territorio ya filosóficamente pasado, muerto, las empresas tienen varios digamos, modelos, ¿no? Modelos de fondo. Uno es el clásico, que es el hago esto para obtener rentabilidad. Es una palanca de retorno inmediato, ¿no? Está también el concepto ético. O sea, la empresa es un ciudadano más y por lo tanto tiene que contribuir al devenir de la sociedad, ¿no? Esto tiene que ver con la responsabilidad social, pero tiene que ver también con un concepto ético de la acción empresarial. Está también el concepto político de intervención de las empresas en la cultura y en el arte, que quiere decir vamos a intervenir para ganar posicionamiento ante las instituciones, lo cual nos da mucha más capacidad de obtener finalmente presencia, recursos y capacidad de decisión. Y está otro modelo que es el de, bueno, mezclemos los intereses, tenemos intereses compartidos, sumemos, que en esa suma cada uno irá aportando más y al final todos ganamos. El turismo, por ejemplo, podría ser un perfecto modelo de este tipo de actividad. 2 minutes, please. 2 minutes, ¿eh? Esta es un poco el marco. En 10 minutos yo creo que no está del todo mal. No está del todo mal. Desde aquí, cuando me vea en la grabación, ya veréis lo que pienso. La última cosa que me gustaría decir es sobre la colaboración. Yo creo que la colaboración siempre, esencialmente, es multiplicadora. Las empresas ganan, sin ninguna duda. Probablemente las empresas, digamos también que hay muchas empresas culturales, ¿eh? La nuestra es una sociedad limitada, es una empresa. Las empresas ganan reputación, ganan transmisión de imagen, ganan en algunos casos una presión fiscal menor, ganan creatividad, tienen aporte de información para sus empleados. Las empresas de cultura o las instituciones culturales, las organizaciones culturales, tienen también ventajas, sin ninguna duda. Se promueve más la creación, la exhibición, se favorece el tejido, pero en realidad, y este es el fondo del asunto, esta colaboración
lo que genera es una ventaja para la sociedad. Esta ventaja para la sociedad es lo que nos une, lo que debería unirnos. Más allá de que todos ganemos, todos los que estamos aquí ganemos, y aprendamos de nuevas prácticas que nos van a beneficiar a nuestras empresas y a nuestras organizaciones, y hagamos incluso networking, lo que de verdad debe estar en el trasfondo es el origen de lo que hablábamos. Esto es bueno para el mundo, esto nos une, y hoy las empresas y las instituciones culturales van a ser escrutadas por los ciudadanos para reclamarles cada vez más una acción social, una acción hacia el exterior, para tratarles más como ciudadanos que tienen derechos, por supuesto, empresas de todo tipo, instituciones culturales de todo tipo, pero también tienen obligaciones respecto a la sociedad. Y una de ellas es mejorar su capacidad de colaborar. Ese es, en mi opinión, el futuro. Y muchas gracias por aguantarme estos 10 minutos. Os quería presentar a la segunda persona que va a intervenir, a la que le hemos encargado una ponencia que tiene un carácter un poco marco de filosofía también. Es Miguel Ángel Furones. Miguel Ángel, adelante. Es escritor, tiene una larguísima experiencia profesional en el mundo de la publicidad y de la comunicación. Y la última vez que le vi, se lo decía antes, fue hace 3 semanas en el estreno de una obra en el que casi protagonizaba, porque tenía un papel enorme, un trabajo que se llamaba Isla Bonita, ¿no? En la que era el director creativo de la agencia. Sí. No, el director no. Fernando Colombo. Fernando Colombo. Iba a decir Fernando Trueba, pero he tenido una... mucho Fernando en el cine. Y nada, que os recomiendo encarecidamente que veáis porque es una joya y os lo pasaréis pipa. Y Miguel Ángel, todo tuyo. Gracias. Los historiadores son personas vivas que escriben sobre personas muertas. Eso les da cierta ventaja porque las personas muertas discrepan poco. Pero pese a ello juegan con un hándicap muy elevado. Miran el devenir del mundo de adelante hacia atrás, lo cual les permite como mucho descubrir lo que sus antepasados hicieron, pero difícilmente lo que esos mismos antepasados soñaron. Los sueños viajan siempre hacia adelante. Por eso los historiadores que viajan hacia atrás se cruzan con ellos sin encontrarse. Tal vez por esa razón jamás se ha escrito una historia de las cosas que se soñaron y que sin llegar a hacerse realidad en su momento crearon las condiciones para poder existir algunos siglos más tarde. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Furones y provengo del pasado. Hace 47 años, casi medio siglo, parece mentira, entré a trabajar en una agencia de publicidad que se llamaba G. Walter Thompson. Entonces en España las agencias se llamaban Hijo de Valeriano Pérez y cosas por el estilo. Yo era un niño, porque todos alguna vez lo fuimos, era muy joven, de hecho niño era el mote que me pusieron en la agencia los creativos que trabajaban ya en ella. Personas que se llamaban Jaime Sá de la Maza o en su entorno Fernando Bergamín o nombres por el estilo. Yo no sabía, yo venía de publicidad y hacía anuncios, escribía textos publicitarios junto con ellos, cosas que ahora me avergonzaría reconocer, como Sin Ton ni Son y cosas por el estilo. Y lo que no sabía y fui poco a poco descubriendo es que estos creativos que hacían anuncios en esa empresa multinacional, americana, imperialista, era pues Jaime Sá de la Maza, hijo de el mejor guitarrista probablemente de música clásica que ha dado este país, Regino Sá de la Maza, o que Fernando Bergamín era hijo de José Bergamín, el escritor maldito del franquismo que escribía aforismos como aquello de la vida cabe en un cuento, la verdad en un decir, el mundo en un pensamiento. Ahora que los físicos hablan de la teoría del todo, ya estaba escrito en los aforismos de Bergamín. Lo que era fascinante, y de verdad este no es un ejercicio de añoranza, sino muy al contrario, lo que creo es que hay cosas que hemos dejado por el camino y que hay que lanzarlas hacia el futuro para que
para que construyan ese futuro. Lo que era hermoso en aquel momento es que en aquel departamento de locos nos escribíamos unos, otros, escribíamos poemas y nos los leíamos y hasta nos enfadábamos porque uno decía que este era una mierda y el otro decía que era genial. Había pasión en cosas, estoy hablando de personas, no yo, pero los demás ya sí de una cierta edad. Verdadera pasión dentro de la empresa mientras se discutía de cómo hacer una campaña o de cómo ganar un concurso, al mismo tiempo se leían estos poemas. Hay una anécdota que os voy a contar. Una de las personas, esta no la he nombrado, por razones obvias era un buen bebedor, controlaba muy bien el exceso, porque lo superaba. Parece ser un gran amante, enamoradizo tornátil, que dirían en el siglo de oro, y bueno, desaparecía mucho de la gente, se enamoraba y durante unos días no se sabía de él. Ramón Bilbao, que era el director creativo y luego un gran pintor, un pintor hoy muy conocido, venía desesperado a mi despacho y decía, ¿pero dónde está Alberto? Que presentamos dentro de 3 horas. Digo, sí, perdona, los textos, es cierto. Mira, te los ha dejado sobre la mesa, es que he tenido que bajar un momento. Alberto llevaba 4 días sin aparecer por ahí. Cogía los textos y se marchaba ya más tranquilo. Obviamente aquellos textos los había escrito yo. En un momento determinado otro gran artista, Sebe, autopublicó un libro de poemas de los compañeros y a mí me pidió uno. Los míos eran muy malos, pero tenía que poner alguno y le puse uno dedicado a Alberto. A ver si consigo acordarme. Decía algo así como: atribulado trotamundos, torpe, retraído, atroz, engalanas tus miserias vistiendo el vino de amor. No te atreves a la vida y buscando traición, una treta, una traba, un tras de ti no hay ni Dios. Atribulado trotamundo, no seas torpe, que tras de ti estoy yo. Eso era una empresa, pero una empresa donde la cultura no oías que solo bailaran juntos, es que no sabía quién era quién, no se sabía cuándo acababa una cosa y empezaba la otra. Las reuniones eran tertulias y las tertulias eran reuniones. Proveníamos de una pasión emergente que luego, como contaban los bailarines, se fueron separando. Hubo un divorcio entre ambos y como en todo divorcio, una de las partes se limitaba a pagar y la otra a ver con malos ojos lo que en el pasado amaba. Tenemos que volver a encontrarnos. Esta disociación que se ha producido por estas dos arrogancias, la de la cultura que dice paga y calla y la de la empresa que dice yo sí que conozco el mundo real y lo vuestro son fantasías, entre esa falsa pureza y esa falsa arrogancia. Os voy a enseñar un vídeo, son solo 2 minutos de esta película que acaba de mencionar. Es una escena entre un realizador de publicidad, es decir, el mundo comercial, y una escultora que vive aislada de las miserias humanas en su casa de Menorca, que además es así, es escultora y vive aislada en su casa de Menorca. Vamos a ver el primer vídeo, por favor. Y Fernando, ¿qué anuncios de publicidad has hecho? Pues mira, he hecho bastantes, o sea, la verdad es que, bueno, ahora menos, ¿no? Porque ahora con la crisis y todo esto. He hecho, por ejemplo, el de Raúl de Imagenio, también de Nintendo varios, uno de Lakers sin alcohol, que era un niño que jugaba al fútbol, ¿te acuerdas, no? Es que yo no tengo televisión, la verdad es que no, vale. no he visto muchos, pero vamos, son muy bonitos muchos, la verdad. Sí, yo creo que es un poco el arte actual, ¿no? O sea, ahora mismo, pues lo mismo que en el Renacimiento, Leonardo y Miguel Ángel estaban al servicio de los papas o de los mecenas, de los Médicis, pues ahora nosotros estamos al servicio de las grandes marcas y hacer publicidad es una forma de expresarse. Bueno, pero entonces cualquier profesión en el fondo es un tipo de arte, ¿no? Quiere decir que si uno está haciendo pan porque se lo encarga al otro, también sería arte, ¿no? Bueno, pero nosotros contamos con un mensaje, o sea, es decir, date cuenta que la publicidad llega a muchísima gente, ¿no? Esto es una responsabilidad que tenemos. Sí, ¿no? pero bueno, ¿y con qué fin se hace la publicidad? Bueno, pues tiene un fin comercial, evidentemente, pero eso no quiere decir
que sea una cosa no artística, ¿no? Es decir, creo que lo mismo que en el Renacimiento tenían sus mecenas, nosotros también tenemos nuestros mecenas, ¿no? ¿Y quiénes son las grandes empresas, los mecenas actuales? Claro, sí. A mí me encanta trabajar de encargo también, pero claro, la intención un poco de la obra que yo hago no tiene nada que ver con la que puede hacer un publicista o un director creativo. ¿Por qué? Hombre, porque yo creo que primero se cuentan con unos medios y con unos presupuestos que en el mundo del arte cuentan 3 o 4 artistas, ¿no? Sí. Y luego la intención con la que se hace, yo creo que la publicidad no es la misma con la que se hace o con la que se intenta hacer arte. Pero digamos que tú de alguna forma, o sea, cuando hablas de intención, ¿qué quieres decir? Hombre, O sea, para mí la mensaje, publicidad tiene... de... No, yo creo que es... Hola, Olivia. Ah, hola. Hola, ¿qué tal te...? Me ha dicho que me ponga un poquito más aquí, que se me ve la timidez en la esquina. Esto es una parodia, pero se parece mucho a la realidad. Como veis, es que no hay contacto, no hay posibilidad de que se entiendan. Y tenemos que volver a trabajar juntos. La empresa tiene que apoyar, tiene que sponsorizar, tiene que soportar a la cultura, como decíamos, cada vez más, y lo está haciendo, y vamos bien, despacio pero bien, pero es que para que funcione, la empresa además tiene que ser cultura, la cultura tiene que empaparse dentro de la empresa, porque si no, no habrá puentes de conexión entre una parte y otra. No se trata de cumplir con una obligación de pagar a final de mes como el divorcio, se trata de volver a estar juntos, de regresar a esa relación que os contaba de G. Walter Thompson, divertida, sin fronteras, intergeneracional, pero por encima de todo y sobre todo transformadora. Es esa relación de cultura-empresa regida por la publicidad de la que quisiera dejar yo hoy constancia como nuestra obligación, esa capacidad, ¿no?, de conjugarse ambas sin asustarse. Voy a hacer un test, voy a hacer un pequeño... Voy a enseñaros un anuncio, solo uno, ya no hay más vídeos. Si este anuncio, que es de los años 60, de cuando empezó la publicidad en televisión, hoy, al verlo, os avergüenza o lo encontré ridículo o simplemente inapropiado, por la conjugación de estos dos elementos, no voy a decir cuáles porque los tropearía, pues entonces habremos perdido la batalla. Vamos a ver el anuncio. Great moments at breakfast, presented by Kellogg's Rice Krispies. Barbara, pass the Kellogg's Rice Krispies before it's all gone. No Rice Krispies, we ran out of Rice Krispies. My tears will not stop until I hear snap, crackle, pop. My mother-in-law. It's her 15th visit so far this year. Yo estoy absolutamente seguro de que León Caballo le encantaría ver su música con los Kelos, porque no había arrogancias que separaran un mundo del otro, le divertiría muchísimo. Y desde luego estas cosas se hacían porque dentro del departamento creativo había gente que le encantaba la ópera, que con 20 y pocos años iban a escuchar ópera, les fascinaba y la conocían. Este es el punto clave con el que quiero terminar. La cultura es el pegamento anímico que hace que confiemos los unos en los otros. Su esencia narrativa, ya sea a través de un lienzo, de un poema, de una partitura o de lo que sucede en un escenario, nos permite alcanzar esas emociones que conmueven hasta el punto de que dejemos de discernir lo que es ficción de lo que es realidad. Y es al amparo de esa incapacidad de discernir cuando descubrimos el placer
de soñar en compañía. Sin cultura una empresa podrá crecer, pero no podrá soñar. Y una empresa que no sabe soñar no tendrá nada, absolutamente nada que poder contarse a sí misma el día que despierte. Muchísimas gracias. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que ha sido un acierto estupendísimo tenerte como ponente inaugural en este foro. Y, bueno, ustedes se preguntarán, ¿y este quién es? Bueno, pues yo soy Pedro Antonio García, soy co-creador de este foro junto con mi amigo y colega Robert Muro, y tengo dos cosas que hacer en este momento. Primera cosa, ustedes tienen que abrir esa cajita que les hemos dado y tienen que descubrir que dentro hay una galleta, y esta galleta se la tienen que comer. Claro, no la van a utilizar como un llavero, ¿no? Esto es importante porque lo mismo que los bailarines cuando ensayan y ensayan varias horas, pues tienen que darse un chute de glucosa, pues ustedes tienen que estar preparados para mi presentación, porque va a ser 180 charts, muchísimas cifras, muchísimos números. Bueno, esa es la segunda cosa que tengo que hacer. Tengo que presentar números, un estudio que hemos hecho porque este es un territorio pues inexplorado desde un punto de vista cuantitativo, el territorio de la colaboración cultura-empresa. Y sorprendentemente aparece el chart que tiene que aparecer y ahora desaparece, claro. Está aquí. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a dar un resumen. Es decir, no tienen por qué apuntar. Bueno, pueden apuntar, pero no van a ver nada, pues no hay luz, se van a apuntar en el pantalón o en la falda. Entonces les vamos a mandar posteriormente una versión, pero bien completita de este estudio. Bueno, entonces, este estudio le hemos hecho sobre algo más de 300 profesionales, aproximadamente la mitad proceden del mundo de la empresa, la mitad proceden del mundo de la cultura. Hemos hecho una encuesta online, que es como se hacen ahora, y hemos contado con la colaboración de gente como la Asociación Española de Empresas de Publicidad y Comunicación, hemos contado con la colaboración de la Asociación Española de Marketing, de FAETEDA, de Women CEO y también de nuestras bases propias de datos. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado a hacer esta encuesta, que básicamente el núcleo de cuestionario lo hemos recibido en septiembre-octubre, ¿no? Bueno, entonces, primera conclusión, los 319 entrevistados, ¿qué es lo que dicen? Que la colaboración entre la cultura y la empresa es beneficiosa para las dos partes. 87, cerca del 90% de la gente. Es verdad que hay un 4% de los entrevistados que dicen que empresa y cultura no tienen nada que ver y que no tienen nada que colaborar, que cada una tiene que ir por su lado. Bueno, esto es una metáfora, esto es una simbiosis, ¿no? Tenemos... Bueno, no sé cuál representa la empresa y cuál es la cultura, ¿no? Pero, bueno, los dos se benefician de esta situación. Uno se alimenta y el otro se desparasita. Bueno, entonces, hemos preguntado también por el grado de acuerdo y desacuerdo, un poco para posicionar cómo se ve esta colaboración. Hemos preguntado grado de acuerdo y desacuerdo con una serie de frases. Bueno, pues entonces, lo que los encuestados nos han dicho es que la colaboración entre empresa y cultura no se debe limitar al mecenazgo. Digamos que hemos empleado una escala de 1 a 5, pues todo lo que sale por debajo de 3 pues es malote.
¿no? Entonces, en este caso, tenemos pues por debajo de 2. Y luego, que los poderes públicos o que las administraciones públicas, tanto autonómica, bueno, tanto central como autonómica, no están apoyando, digamos, suficientemente esta colaboración. No es que no apoyen a la cultura a través de pues financiación y todo esto, no, es que lo que no apoyan es la colaboración, o que no lo apoyan de un modo suficiente. Es verdad que a nivel autonómico sí hay una diferenciación, como verán en los datos que les vamos a enviar, está algo mejor posicionado. Y además hoy en nuestras mesas pues tenemos a un representante de una comunidad autónoma que precisamente se caracteriza por lo contrario, porque lo gestiona bastante bien, digamos, la promoción de este tipo de colaboración. Bueno, ¿y con qué cosas, con qué frases la gente está más de acuerdo? Bueno, pues hay un tema muy interesante, y es que prácticamente bueno, la mayor parte de la gente dice que la cultura debería ser parte de la acción exterior de España. Es decir, le aportaría mucho a lo que es la marca España. Entonces, yo les propongo que entren en la página web de Marca España. Si entran allí y pinchan en el apartado Cultura, aparece en primer lugar un capítulo que es... Nadie ha pinchado en la web esta, obviamente. Pues es deporte. Deporte. Y salen nuestros deportistas, nuestros futbolistas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y luego tenemos que la colaboración empresa-cultura pues es buena para la sociedad en su conjunto. Y esto es muy importante porque yo creo que casi que les estamos engañando, porque decimos, no, esto es cosa de 2, es que bailan empresa y cultura. No, esto es cosa de 3. Esto es un win, 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 porque gana la empresa, gana la cultura y gana la sociedad en su conjunto. Entonces esto es un tema bastante relevante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ámbitos culturales que se ven con mayor posibilidad de colaboración? Bueno, pues hay 3, básicamente, de acuerdo con lo que ha contestado en nuestra muestra. En primer lugar, los museos y las artes plásticas. Tenemos también, he visto esta mañana, gentes del Museo Lázaro Galdiano, ¿no? Y ayer hablando con Lucía, pues me comentaba que, claro, al final un museo como el Lázaro Galdiano es un lugar donde pues las empresas pueden desarrollar, digamos, y establecer una relación pues con sus grupos de interés, con sus clientes, con sus empleados, en un ambiente en el cual todo destila arte. En segundo lugar tendríamos el cine. El cine, pues bueno, acabamos de ver un ejemplo también. El cine tiene la ventaja, digamos, de su difusión y de todo lo que tiene alrededor de glamour y de, en fin, de encanto, ¿no? Y en tercer lugar está el teatro. Y el teatro es muy interesante porque al final es una manera de comunicar con unos elementos muy simples que ha sobrevivido a 2700 años de cambios tecnológicos y de revoluciones tecnológicas prácticamente sin ningún cambio, y sigue siendo muy eficaz. Entonces la colaboración con esta plataforma de comunicación no es extraño que se perciba como algo muy interesante para las empresas. Con respecto a las ayudas y desgravaciones fiscales, bueno, lo primero que pasa no es que sean buenas o malas, es que la gente no las conoce. Es decir, estamos hablando de que hemos entrevistado a gente que está en departamentos de marketing, en departamentos de promociones, patrocinio, incluso fundaciones de empresa, ¿no? Y estamos hablando de que también de gentes que gestionan proyectos culturales. Bueno, pues un 33% no las conocen. Y hay casi un 50% que dice, bueno, he oído... Bueno, o sea, que tampoco las conoce, pero que, bueno, le da un poco de corte decirlo. Entonces, tenemos alrededor de un 20% que dice,
como en el Ripalda. Dice, sí, lo conozco. Bueno, pues efectivamente, entonces tomamos a estas personas que dicen que lo conocen y les pedimos que valore la eficacia de este tipo de herramientas. ¿Y qué nos dicen? Menos del 3, un 2.6. Es decir, no consideran, aquellos que lo conocen, no consideran que estas ayudas, digamos, sean especialmente eficaces a la hora de generar, a la hora de promover esta colaboración. Bueno, entonces, este chart, el próximo que voy a poner, todos mis colegas me han dicho que no lo pongas, que no lo pongas. Bueno, porque tiene mucha letra y tal, pero yo lo voy a poner. Entonces lo voy a poner y voy a sacar el láser. Bueno, entonces, estos son los obstáculos y, digamos, los catalizadores que generarían una mayor colaboración cultura-empresa, ¿no? Entre las mejoras o los catalizadores estaría el fomentar la asociación de empresas que tengan como interés común el apoyo a la cultura. Básicamente, caramba, es lo que estamos intentando de hacer con este foro. Es lo que estamos intentando hacer. Bueno, la segunda área de mejora ya no depende de la cultura y la empresa, depende de los poderes públicos. Oye, una ley de mecenazgo, pues una ley, vaya, pues más eficaz, ¿no? Y por último, y este es un aspecto muy interesante, lo que ha salido es que las empresas encuentran una gran dificultad en procesar la cantidad de peticiones o de propuestas que tienen de todos los pelajes, formas y colores del ámbito cultural. Entonces, si existe una especie de estantería o supermercado en el cual, digamos, se puede escoger esas propuestas, todo en el mismo punto, pues es mucho más eficaz. Y desde un punto de vista de los obstáculos, y esto es muy importante, hay una percepción de bajo retorno para la empresa, de bajo retorno en términos de resultado, y esto lo vamos a ver en algún dato más. Entonces, por eso es muy importante que personas, representantes de empresas que han tenido y que tienen un gran éxito y que repiten recurrentemente y que invierten en proyectos culturales, nos expliquen por qué lo hacen. Por eso es importante lo que estamos tratando de hacer en las mesas, ¿no? Hay un escaso conocimiento mutuo en términos de objetivos, de filosofías, de cultura, bueno, de cultura en este caso en otro sentido, y hay nuevamente una legislación y una fiscalidad no favorable. Bueno, entonces hasta aquí el total de la muestra. Y entonces ahora yo pues, me pongo el gorro de empresa. Esto es la parte, lo que voy a hablar ahora es la mitad, digamos, de la muestra que pertenece a empresa. Entonces, ¿en qué ámbitos ha desarrollado proyectos de colaboración? No estamos hablando de proyectos culturales, proyectos de colaboración con temas que no tengan nada que ver con su actividad empresarial básica. Bueno, pues han oído que he dicho 3, ¿no? Que esto es una cosa de 3. Bueno, pues siempre les voy a tratar de enseñar los 3 elementos que salen más altos en la encuesta, ¿vale? El top 3, el top 3, como se diría, así que queda más bonito. Bueno, entonces, lo primero que han hecho las empresas, estamos hablando de los dos últimos años, es proyectos de colaboración en el área de la acción social. Lo segundo, estaríamos hablando de proyectos de colaboración con la cultura, y lo tercero, en la educación. Luego en la encuesta salen otras muchas cosas, ¿no? Sale el medio ambiente, sale deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay 2 cosas importantes. Primero, como dice José Mota, dame hueco. Si lo público deja hueco, y está dejando bastante hueco, digamos, en esta época de crisis, las empresas tienden a rellenar ese hueco. Y entonces las 3 áreas en donde se meten, pues son las que a lo mejor encuentran más déficit, digamos, en lo que es el apoyo del sector público, digamos. Y la segunda cosa es que miremos los porcentajes. Es que más de un 50% de las empresas están desarrollando proyectos de colaboración. Esto yo creo que es importante. Y prácticamente un 50% están desarrollando proyectos de apoyo a la cultura. Esto es importante.
Bueno, entonces, ¿en qué medida los proyectos culturales están ayudando o contribuyendo a la consecución de los objetivos empresariales? Pues nuevamente a mí se me enciende una luz de color naranja, porque en una escala de 1 a 5 estaríamos alrededor del aprobado raspado. Digamos, estaríamos alrededor del aprobado raspado. Es verdad que hay otros que, por ejemplo, si pongo el ballet, pues no sé, pues estaríamos por aquí, o si ponemos a lo mejor proyectos editoriales, pues estaríamos más cerca del 1, ¿no? Estos son los 3 mejores ámbitos en términos de consecución de objetivos empresariales identificados por esta muestra. Bueno, entonces, el tema es que vamos a hablar un poco del teatro, porque es el que con aprobado raspado, pero ha salido, digamos, pues el que mejor ha contribuido a la consecución de los objetivos empresariales. Bueno, entonces, ¿el teatro es idóneo para qué tipo de objetivos empresariales? Bueno, nuevamente escojo los 3 que han salido con mayor frecuencia. Es una respuesta múltiple, por tanto, pues suma más de 100, lógicamente, estos porcentajes. Entonces, tenemos promover la innovación y la creatividad en la empresa, desarrollar acciones de relaciones públicas con clientes y mejorar la reputación corporativa. Las 2 últimas yo creo que son como bastante intuitivas, o son bastante fáciles incluso de imaginar qué tipo de proyecto habría detrás de este tipo de objetivos. Pero la primera no tanto. Y la primera yo creo que tiene un valor estratégico muy importante. Tiene un valor estratégico porque en el fondo estamos creando para la empresa una ventaja competitiva. Si la empresa es más innovadora y es más creativa, no estamos hablando de que la cultura le ayude a comunicar o le ayude a posicionar sus productos. Estamos hablando de que alimenta una fortaleza estratégica, una fortaleza competitiva de la empresa. Pero tiene un problema, y es que las otras 2 ventajas, digamos, son fáciles de materializar o de poner en marcha, pero la primera no es tan evidente. No es tan evidente. Entonces, bueno, nosotros espero que contemos también con algún pequeño ejemplo de cómo se podría explorar ese territorio de la transferencia de la... Sí, este señor... Te veo aquí, ahora que me fijo, Santiago, estás ahí. No me había dado cuenta de que salías en la foto. Bueno, en fin. Bueno, esto es una experiencia muy interesante en Teatros del Canal con el departamento de marketing de una empresa cuya directora de marketing también pues, estará en una de nuestras mesas. Bueno, entonces yo ahora me cambio gorro y me pongo el de gestor cultural, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar específicamente de lo que opina la gente del ámbito de la cultura. Lo primero que vamos a decir es ¿dónde busca financiación las gentes de la cultura? ¿Cuáles son las fuentes de financiación más importantes o más eficaces? Nos vamos a nuestra famosa escala y vemos que las ayudas del sector público tienen un aprobado alto, bien. O sea, lo que pasa es que ya no hay, o hay menos ayudas del sector público. Claro, a mí también, bueno, no sé, quiero decir que también me gustaría que me dieran alguna ayuda del sector público, pero es improbable. Entonces, prácticamente al mismo nivel, también en aprobado, tenemos otras 2 fuentes de financiación, que es la empresa, patrocinio y colaboración con la empresa, y autofinanciación a través de venta de entradas, a través de... Bueno, lo tenemos un poco más desglosado en los datos que les vamos a pasar. Y también quiero hacer una mención a algo que ha salido antes o que he oído esta mañana de micromecenazgo, crowdfunding. Sí que hemos investigado el crowdfunding, pero no sale de momento como muy bien parado como una fuente eficaz para la financiación de proyectos culturales. Entonces, pues oye, ya que
en fin, parece que el patrocinio de empresas es algo importante. Como es algo importante, pues oye, vamos a ver cómo buscan los gestores culturales ese patrocinio. Bueno, pues lo buscamos y decimos, mira, de momento no lo buscan, porque hay un 30% que no ha buscado la colaboración. Está desglosado en los datos que les vamos a dar. Pero muchas veces no busca la colaboración porque es que no conoce a nadie en la empresa. Es que es una de las razones, es que no conozco a nadie. Otra de las razones es, ¿qué trauma? Es que he ido algunas veces y no he tenido éxito nunca. Y hay otras veces que dice, oye, mira, es que no tengo tiempo. Pues esto puede estar influido también pues, por el tamaño, digamos, de las organizaciones culturales y por los recursos que tienen, ¿no? Pero en fin, hay un 20%, por el contrario, un 20% que dice que son estos afortunados, ¿no?, proyectos culturales que, hombre, que es una parte que es una parte de su financiación permanente, que tienen una alianza estratégica, digamos, con empresas. Entonces, y esto es súper importante. ¿Cuán importante, cuán esencial es la financiación o la colaboración con las empresas en el desarrollo del proyecto cultural? Esto es importante porque es que una cuarta parte de los proyectos culturales en España no saldrían o no podrían salir adelante si no tuvieran apoyo de las empresas. Entonces, yo, como un poco representante de la empresa, si queréis, lo que pienso es, oye, más vale que empecemos a ver que se cumplen objetivos y que no hay problemas en cuanto a retorno en la inversión, porque esto es muy importante. Es decir, más vale que seamos capaces de transmitir esa idea de que se obtienen resultados, de que se obtienen objetivos, que aprendamos realmente a mejorar en ese ámbito, porque si no, pues hay bastantes proyectos culturales que dependen, digamos, de esta colaboración con las empresas. Entonces, dentro de lo que son los proyectos culturales y los entes culturales, ¿hay alguna persona que se dedique o que esté especializada en esta relación con la empresa? Pues bueno, en más de un 50% de los casos, los proyectos culturales no tienen a la persona que va y es capaz de llamar a la puerta y hablar el mismo lenguaje que la empresa, que va mucho más allá de que unos dicen target y los otros dicen público, ¿no? O sea, es bastante más complicado que eso, ¿no? Bueno, tampoco es que sea muy complicado, pero hace falta, digamos, conocer cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los procesos. Hay que estar un poco alfabetizado, digamos, en este... Bueno, la empresa, por supuesto, también tiene que tener, y de hecho la tiene generalmente, pues una sensibilidad, ¿no?, para gestionar estos proyectos culturales, ¿no? Pero bueno, entonces, a pesar de que no hay gente especializada dentro de los entes culturales para relacionarse con la empresa, a pesar de eso, si nosotros vemos los criterios que los gestores culturales utilizan para seleccionar a las empresas con las que tratan de trabajar, vemos, bueno, que tiene bastante sentido, ¿no? Vemos que lo que buscan es que haya una afinidad en términos del posicionamiento de las marcas, la imagen de la empresa y el proyecto que se está tratando de poner en marcha, ¿no? El tipo de público, o sea, que haya una afinidad de públicos o una expansión lógica del público o del target, digamos, de la empresa o de la marca a través del público del proyecto cultural. Y otra cosa que se busca es que tenga una cierta tradición, una cierta historia en términos de pues, gestión de proyectos culturales. Ojo, que también hemos preguntado si el gestor cultural lo que va buscando es, yo lo que quiero es una empresa grande o una empresa que tenga muchos recursos. Sí, también, pero no sale a este nivel. Es decir, que el gestor cultural, hombre,
que a base de experiencia y tal, aunque no tenga una formación específica, sí se maneja, sí que tiene una idea un poco de cómo se tiene que acercar a la empresa. Y por último, en términos de las contrapartidas ofrecidas a las empresas, lo que vemos es que integración en los contenidos publicitarios, pues está muy bien. Digo que está muy bien porque uno de los problemas que tal vez tienen los proyectos culturales y particularmente a lo mejor el teatro es la escasa difusión, ¿no?, del proyecto, o sea, la dificultad en comunicar el proyecto. Pero si de alguna forma ese proyecto cultural está empotrado de un modo sensato y de un modo creativo en esa comunicación, pues obtiene esta difusión. De hecho, una de las cosas que más se valora por parte de las empresas, aunque no viene en esta pancarta, por parte de las empresas, de los entes culturales, es la colaboración en comunicación, la colaboración en publicidad, casi tanto como la colaboración meramente económica. Bueno, entonces, claro, el tema de invitar, digamos, de invitaciones a estrenos o todo esto, pues está muy bien, pero realmente el valor que le añade a la empresa esto, pues es en general bastante limitado, ¿no? Aunque sea un tema pues bastante directo y bastante obvio, ¿no? Y por último, nuevamente volvemos a tener aquí una cosa muy interesante, que es generar experiencias emocionales relacionadas con el ámbito artístico. Entonces, aquí entramos otra vez en el terreno de los intangibles. Es verdad que, hombre, que además de generar emociones, alguien me lo decía esta mañana, pues que también tendrían que generar reflexión al ciudadano o al consumidor. Tal vez sea un piso más arriba en la pirámide de Maslow de la creación de valor de la cultura para la empresa, pero sin renunciar a eso, la capacidad de generar emoción de la cultura es algo que las empresas pues valoran mucho, porque al final las marcas son en gran parte intangibles y en gran parte beneficios emocionales, y eso es lo que añade valor para los consumidores y lo que añade valor para los ciudadanos en general, ¿no? Los intangibles y la emoción, que es lo que gobierna nuestro comportamiento mucho más que la racionalidad. Y ya, por último, pues haciendo un poquito un resumen, claro, los puntos que a mí me llaman más la atención son que realmente la colaboración cultura-empresa pues es muy buena para la cultura, muy buena para la empresa y muy buena para la sociedad en su conjunto. Tenemos también que a lo largo de toda la encuesta lo que hemos podido ver es que el ámbito de posibilidades de colaboración el portafolio actual es amplísimo, pero es que todavía hay espacio para crear nuevas cosas que añadan valor. Y por último, que este potencial latente que nos hemos autoimpuesto un poco la obligación de activarlo a través de oportunidades como este foro, que hay varias líneas, varias avenidas que nosotros sugerimos a través de este estudio que se pueden explorar, ¿no? Como es un mayor conocimiento mutuo, como es el desarrollo de habilidades en lo que es el sector cultural, como es crear nuevas fórmulas de transferir innovación y creatividad, que no olvidemos que es probablemente lo más valioso que puede aportar la cultura a la empresa, y algo que vamos a hacer hoy y que es extraordinariamente importante, visto un poco la percepción que hay sobre el retorno de este tipo de actividad, que es invitar a aquellas empresas que tienen éxito recurrente, aquellas empresas líderes, a que expliquen cuáles han sido sus aprendizajes. Y entonces voy a terminar
no sé si en punta o en punto, diciendo fin.